Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de las señales. En este caso vamos a ver una nueva feature de la versión 17.1 que se trata de los input signals, ¿vale? Es decir, los inputs tradicionales que veníamos ahora se han transformado en señales. Para ello, y luego por finalizar veremos el transform de dicho input que acepta dos tipos de genéricos y ya lo veremos, ¿vale? Vamos a continuar con el código, que he preparado una pequeña aplicación sobre libros. Tengo un componente padre donde tengo los libros, tengo 3 libros, y luego un método donde se añade un cuarto libro. Luego se lo paso al hijo con un input, ¿vale? Y en el hijo pues tenemos los libros, tenemos un término de búsqueda, ¿vale? Cuando buscamos pues filtramos los libros y se actualizan los libros una vez pues escribimos en dicho input. Para hacernos una idea de cómo está ahora en el navegador, lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos pues el listado no se ve porque no hemos filtrado aún ningún libro, porque lo que vemos en el listado son los libros filtrados, y como no hemos filtrado pues no lo hemos puesto. Se lo podemos poner como valor inicial, sí, pero bueno, en este caso no le he puesto nada. Vamos a poner un 5 y si borramos deberían de aparecer todos, ¿vale? Tenemos estos tres. Si le damos a añadir libro, ¿vale? No se añade, aunque sí que está, porque no lo actualizo, ¿vale? Esto pues se puede mejorar, pero bueno, a modo de ejemplo pues nos sirve. Como podéis ver, si luego filtro, porque claro, cuando le doy a añadir libros se añade al array de libros, no al array de libros filtrados, es por eso, ¿vale? Eso se podría mejorar, pero bueno, lo hemos dejado así por ahora. ¿Cómo jugaríamos ahora con las señales? Pues para convertir esto en señales, en primer lugar yo convertiría ese término de búsqueda en una señal, ¿vale? Este search pasaría a ser una señal, y estos libros filtrados yo lo convertiría en un computed. El tema de computed, señales y demás, si habéis accedido directamente a este vídeo, tengo un curso también, vídeos relacionados con todo este tema, ¿vale? Anteriores, por si queréis revisarlos. Haré un computed para los libros filtrados, que cada vez que cambie este término de búsqueda, esta señal, pues se actualicen estos libros filtrados. Lo que haría es coger esto, ¿vale? Lo pegaría aquí, y aquí en actualizar libros tendría que actualizar mi search, ¿vale? Es decir, cada vez que cambie el input yo debería de actualizar mi señal del search. Es decir, esto de aquí ya no me hace falta porque es una señal, ¿vale? El import tampoco. Libros filtrados es un computer, es una señal, ¿vale? Lo invocamos. Libros filtrados, libros filtrados, computed, que esto lo borraría, ¿vale? Y voy a pasarle el evento porque necesito el valor del value de cuando escribo, y aquí pues el término .set, añadimos un nuevo valor. Aquí recibimos el evento de tipo event, ¿vale? Del navegador, y aquí le pasaremos pues event.target.value, ¿vale? Esto se queja porque no reconoce bien qué es esto, aunque esto, si hacemos un console.log lo podríamos ver, a lo mejor es de HTML element, ¿vale? Lo más seguro que sea de eso, input element, pero bueno, lo voy a dejar como any porque no me voy a poner ahora a buguearlo para ver de qué tipo es, no pasa nada, ¿vale? Para modo de ejemplo nos sirve. ¿Vale? Y ¿qué pensáis? ¿Nos van a seguir funcionando igual con las señales? Pues vamos a verlo. Volviendo al navegador, si os dais cuenta, como el computer siempre se ejecuta una vez, ya los tenemos aquí. Esto es una mejora, ya los tenemos aquí directamente, ¿vale? Si le damos a añadir libro, no se añade, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Pero si actualizo el término búsqueda, se actualiza esta señal, ¿vale? Volviendo al código, ¿por qué creéis que no se actualiza una vez le damos a añadir libros? Pues porque el input que nos llega desde el padre es una variable normal, no es un primitivo de tipo señal, ¿vale? Y por lo tanto, cuando a mí me cambia this.libros, que es del padre,
como no es una señal, no se vuelve a recomputar. Solo se cambia cuando me cambia el término de búsqueda, ¿vale? Esto es importante. Y para ello, lo que ha sacado Angular, para hacerlo también de tipo señal, es un input que nos devuelve, pues, una señal. Input del core, ¿vale? Y los libros, si no le ponemos un valor por defecto, infiere que es de tipo unknown, ¿vale? O undefined. Esto lo va a inferir, por lo tanto, list.libros lo invocamos y hay que ponerle el asterisco, ¿vale? Este input, vale, ponemos, pues, es un array vacío, libro.name, esto se queja, esto se nos queja, no debería quejarse, es de tipo input, esto está bien, filter, list.libros, no existe en el tipo, a ver, esto es un array de libro, ¿sí? Vale, ahora, hacía falta tiparlo bien, ¿vale? Es decir, lo que nos llega del padre, los libros los convertirán en un tipo señal. Y cada vez que cambie, también se mostrará. ¿Qué pensáis? ¿Que esto funcionará? Vamos a verlo en el navegador. Vale. Tenemos estos 3 libros, ¿vale? Si filtramos, si bien los 3, si añadimos un nuevo libro, no se añade. Aunque si yo filtro, ya está añadido. ¿Por qué creéis que cuando le damos al botón de añadir no se añade directamente? ¿Vale? Si volvemos al código, aunque esto sea una señal, no tenemos un método set para ejecutar esta señal otra vez, ¿vale? A nosotros nos llega del padre, pero no llega a recomputar el computed, ¿de acuerdo? Porque no tiene ningún método set ni nada para ponerle un nuevo valor a esta señal, ¿vale? Es decir, este input signal que el equipo de Angular crea no tiene ningún método de set. Es decir, se actualiza aquí y ya está, pero no hace que los compute y los demás se vuelvan a recomputar. ¿Qué podríamos hacer con esto para que tenga una referencia directa y fuerte? Pues nos podríamos ir al componente padre y hacer que los libros que le pasamos aquí, ¿vale? Estos libros tendrían que ser de tipo invocación. Quiere decir que hay que convertir esto en una señal. Signal, ¿vale? Convertimos esto en una señal. Esto ya no nos sirve. Y fijaros, esto lo puedo hacer de tipo libro, tipo array, ¿vale? Fijaros cómo lo infiere bien. Retable signal, libro de tipo array, ¿vale? Y luego aquí, en vez de un push, podríamos hacer un update, ¿vale? De libros y devolver el array con los libros más este nuevo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Pensáis que ahora funcionará? ¿Se refrescará al añadir? Vamos a verlo. Claro, en el padre hemos creado, ahora todo es de tipo señal, hay referencia directa, se debería de actualizar ahora aquí en el computer, ¿vale? Si le llega un nuevo libro, los libros filtrados deberían de actualizarse. Vamos al navegador, vamos a verlo, ¿vale? Tenemos estos 3 iniciales y si añadimos un nuevo libro, efectivamente ya se incorpora, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene una referencia directa y fuerte con las señales, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Y pues es una mejora muy buena que los inputs sean de tipo signal, ¿vale? Lo que quería que viésemos también en el código fuente de Angular es cómo el equipo de Angular trata esta nueva señal que se crea a partir del input, ¿vale? Lo que lo que podemos inferir de esto es que usa 2 genéricos, ¿vale? Para ese input, el readDT y el writeDT. Y diréis, ¿qué raro es esto? Pues ahora lo veremos porque es muy fácil. Es decir, nosotros en este input, el readDT es este array de libros, ¿vale? Luego hay otro genérico aquí, es otro tipado, ¿vale? Que es el writeDT, ¿vale? Antes de ver esto, vamos a ver que el input, este input de libros,
si no le pongo nada dentro, esto es, me viene o un array de libros o undefined, ¿vale? Puede ser de cualquier manera que nos venga. Si yo le pongo un required, ¿vale? Veremos cómo el undefined desaparece. ¿Por qué? Pues porque el required sirve para decirle que nos va a venir desde el padre los libros sí o sí, ¿vale? Es decir, tendremos un array de libros, ¿vale? Es más, este required con el input tradicional, con este input tradicional, libros 2, por ejemplo, de tipo libro array, ¿vale? Vamos a iniciar el vacío. Bueno, vacío no, porque quiero que lo veáis. De igual manera, tiene un required, ¿vale? Lo podemos poner a true, ¿vale? Y es lo mismo, este required en el input, si yo por ejemplo me vengo al padre y aquí le paso libros 2, ¿vale? ¿Veis? Y le pase lo que le pase, siempre se queja, ¿vale? Porque no puedo pasarle undefined, ¿vale? Hay que pasarle siempre algo. Es más, aquí te lo dice, requiere de input libros 2, eso es lo que quería ver, sí, perdonad. Requiere de input libros 2 from component, tiene que estar especificado, ¿vale? Es decir, que si le ponemos require, directamente nos pide que se lo pasemos. Luego tiene alias, ¿vale? Libros 2, aquí pues a lo mejor si tengo libros puedo ponerle libros 2 porque uso el alias, ¿vale? Y luego tiene una función transform, ¿vale? Aquí lo que recibe este transform es los libros, ¿vale? Libros, que es de tipo libro, los libros que me vienen del padre, y cuando me vienen yo puedo hacer pues cualquier cosa, devolver, pues, no sé, un null, por ejemplo, ¿vale? Y estos libros, pues 2, pues serían de tipo null. Lo mismo, este transform lo puedo hacer aquí, ¿vale? El requiere ya hemos visto en los inputs de tipo señal que lo podemos hacer de esta manera, Luego aquí dentro puedo utilizar pues perdón, aquí hay que pasarle un valor inicial, ¿vale? Coma, y aquí pues un alias, lo que querramos, ¿vale? Y luego también podemos pasarle una función de tipo transform, ¿vale? Recordad, teníamos dos genéricos aquí, un readDT, que es este libro, ¿vale? Es decir, el primer genérico es lo que me llega del padre, los libros, ¿vale? Y lo que me llega del padre es lo que me llega también en el parámetro del transform, ¿vale? El readDT va también aquí. Tengo los libros y es un libro, un array de libros, ¿vale? Y lo que yo devuelva en este transform es el segundo genérico, ¿vale? Es el readDT. Yo aquí puedo devolver, pues, un string, por ejemplo, ¿no? Puedo devolver, pues, un string, hola, ¿vale? O directamente puedo devolver otra vez los libros. Puedo devolver libros, ¿vale? Este readDT es lo que yo devuelvo luego en el transform, ¿vale? Y de hecho es que fijaros, es un input con una función transform, ¿vale? El primer genérico, el readDT, ¿vale? Es lo que me llega del padre y es lo que uso en el transform. Y el writeDT, el segundo genérico, es lo que uso en la función de transform, ¿vale? Si yo no tuviera función de transform y solo tuviese esto, directamente este input lo que devuelve es un array de libros, ¿vale? Espero que esto quede claro. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con los signal inputs. Hay por ahí una extensión del monorepo de NX que podéis utilizar para transformar de forma masiva en un proyecto todos los inputs tradicionales. Es decir, estos inputs nos lo pasaría a señales de esta manera, ¿vale?
¿vale? Lo dejaré en la descripción del vídeo. Cualquier otra duda o comentario me la podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Y en el próximo vídeo trataremos los models, que es donde se realiza el two-way data binding, pero en este caso con señales.